VPS News. Noticias desde otra perspectiva. Estimados amigos, muy buenos días, tengamos todos ustedes. Un saludo aquí desde la cabina, su servidor y amigo Álvaro Cordón. Ya estamos aquí en VPS News y el día de hoy vamos a charlar con un colega. Estaba yo platicando aquí con Mauricio, que ahora se los presento. Le decía, oye, pues esta es una charla de café, esta es una charla de amigos que vamos a platicar pues, acerca de un tema muy innovador, muy moderno, que se habla el día de hoy, que se llama la inteligencia artificial. Entonces, en materia de tópicos fiscales, amigos, vamos a platicar sobre lo que van a ser este tópico fiscal. De ahí nos vamos a pasar a la entrevista que casualmente pues va a ser con Mauricio. ¿A qué se dedica? ¿Qué vamos a hacer? Entonces en la misma charla vamos a ahondar todos estos temas. Y concluiremos como siempre con alguna noticia de carácter fiscal tocada desde el punto de vista de VPS News. Amigos, ya estamos aquí, les agradecemos mucho el favor de su presencia y vamos a dar inicio a VPS News, noticias desde otra perspectiva. Tópicos fiscales, lo más relevante del mundo fiscal. VPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. VPS News. Ya estamos aquí, amigos, y bueno, vamos a platicar el día de hoy con un invitado que se llama Mauricio Arévalo Mercado. Mauricio es egresado de la Facultad de Contaduría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mauricio, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hombre, como te dije, es una charla de café y vamos a platicar tú y yo un tema. Teníamos esta charla con Steffi que nos había propuesto desde hace rato y no habíamos podido concertarla por nuestras actividades de trabajo, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, Álvaro. Aquí ya estamos. Déjame decirte, Mauricio, quisiera empezar por la parte, tú eres contador público. Es correcto. ¿A qué te dedicas? ¿A qué se dedica también tu firma? Sé que tienes un despacho y que trabajas, al igual que nosotros, en estas áreas fiscales. Sí, mira, yo tengo 25 años de experiencia en la materia fiscal y me ha tocado toda esta evolución, ¿no? Fíjate, o sea, tú dirás, dedicándome a la materia fiscal, ¿qué hace un contador hablando de inteligencia artificial? ¿O por qué todos tenemos que meter los contadores en este tema, Álvaro, ¿no? O sea... Bueno, el contador debe de estar en todo. Es que es a lo que voy. Hoy día nuestra carrera, si te das cuenta, es como multidisciplinaria, ¿no? Sí. Tenemos que saber mucho de todo y sobre todo mucho de los temas novedosos, ¿no? Déjame decirte que yo pensaría, Mau, salvo que tú digas algo tu punto, pues más que saber de todo, poder tener un diálogo con tu cliente de todo lo de la diversidad de temas que se van presentando porque nos pide ese apoyo. Exacto. Fíjate, regresando un poquito al tema, mi firma es una firma de contadores. Básicamente, mi área de expertise ha sido la consultoría fiscal y el compliance fiscal durante los últimos 25 años. Tenemos un área también de defensa fiscal. Digamos que estamos muy metidos en esa parte. Y hace más o menos como unos 7 años, el despacho adquirió una empresa en Oaxaca que se dedica, que es un RP, ¿no? Y fíjate que todo esto de la tecnología, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, lo que ha hecho es como democratizar tecnologías o llevar a muchas empresas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, tecnología que nada más era pues para la gran empresa, porque hablar de un RP, hablar, por ejemplo, hoy día de este tema de inteligencia artificial, de algo que se llama RPA allá afuera, ¿no? Que RPA es Robot Program Automation, que es básicamente que un robot trabaje para ti. Sí, claro. Eran como, desde mi punto de vista, temas muy costosos y en alguna época, Álvaro, hasta como de ciencia ficción. Yo creo que sigue siendo. O sea, está más cerca y al alcance de todos. Pero lo más importante es que la gente pudiera allegarse y acercarse a eso, ¿no? O sea, porque seguimos viéndolo, tú y yo vemos televisión, vemos radio, escuchamos todo lo que hay, pero mucha gente no lo ubica en dónde lo vamos a poder utilizar. Y como bien lo dijiste,
creo que es el tema que hoy nos trae a la mesa. ¿En qué podríamos trabajar? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué podríamos utilizar? De estas famosas siglas que ahora existen, que se llama IA, inteligencia artificial, que para todo ahora dan cursos de IA y todo eso, es una mercadotecnia, pero ¿qué podemos utilizar? Y como bien lo dices, y hablada por un contador, pues platícame, vamos a comenzar a entrar poco a poco. ¿Qué es eso, Mauricio? ¿Qué es eso que la sociedad hoy ve como hoy lo ve como un temor? Mira, ¿qué es la inteligencia artificial? En términos lisos y llanos, es la posibilidad en donde hoy día las máquinas están aprendiendo a hacer cosas que los humanos hacemos. Y esto es una realidad, ¿eh? O sea, tú lo puedes observar desde que, fíjate, hoy día hay como, tú puedes llegar a tu casa y hay inteligencia artificial, ¿no? Desde Alexa, desde Siri, o por ejemplo, en temas de educación, en temas de idiomas. Hoy día hay mejores instructores inteligencia artificial que academias, o sea, ya estamos empezando a entrar a esas dinámicas. Este mundo, la pandemia vino a adelantar muchos tiempos, Álvaro, ¿no? Híjole, se nos va a dar un tema. Recordemos nuestros números telefónicos: 55 70 10 6987, repito, 55 70 10 6987. Si tienes alguna duda, pregunta, márcanos. El día de hoy está con nosotros Mauricio Arévalo, tu servidor y amigo Álvaro Cordón, y vamos a dar respuesta a todas estas preguntas o inquietudes que se puedan ir presentando. Mauricio, fíjate que ahí me entra una cuestión. Dijiste hace ratito, ya hay hasta programas con mejores instructores. Yo insisto y preguntaría en la mesa, pues al final todo eso es cargado por el ser humano. No deja de ser un software que se va alimentando del ser humano y lo va, claro que sí, mejorando. Y como tú bien dices, nada más que cuando haces un software ya entró la información de 100 seres humanos contra un solo ser humano, ¿no? Por lo tanto, sí hay muchos programas que son infinitamente superiores. Entonces, cada día nos vamos adentrando más en cosas tecnológicas. ¿Qué otros temas tú ves ahí, por ejemplo, que podemos ir platicando y cómo van invadiendo o penetrando dentro de nuestro mundo profesional? Mira, específicamente en el mundo profesional, yo creo que quienes han hecho la tarea y quienes han puesto en este tema son las autoridades fiscales. El 22 de enero salió un comunicado en donde, pues básicamente lo que las autoridades fiscales señalan es que con el uso de inteligencia artificial y machine learning, van a detectar comportamientos atípicos, van a detectar incumplimiento de obligaciones fiscales, y eso no necesitaban decírnoslo, Álvaro, porque eso es lo que ya desde el año pasado Desde años empezó a ocurrir, pero sobre todo yo donde realmente lo empecé a vivir ya mucho fue el año pasado. O sea, me queda claro que esto de parte de las autoridades fiscales no empezó el año pasado. Fíjate, todo esto nació, ¿cuándo nace todo esto? Ellos fueron como que poniendo todo el andamiaje. El andamiaje empezó, porque hoy día lo que es una realidad es que todo este tema empezó con el CFDI, ¿no? El CFDI que fue... año 2013. 2013, 2011, ¿te acuerdas que 2013 hubo una ya época, fue el CFDI, pero antes ¿te todavía acuerdas venía. que 2011 fue una época en la que vivimos con 4 comprobantes? Sí. ¿Te acuerdas que había las facturas impresas, los códigos de barras bidimensionales, el CFD, que era como el antecedente del CFDI, que la diferencia era que uno estaba timbrado por el SAT y que el otro, pues tú lo generabas con ciertas directrices que el propio SAT te establecía, ¿no? Y de ahí para acá, luego llegó el tema del buzón tributario, el medio de comunicación por medio del cual tanto autoridades como contribuyentes empiezan a tener esa comunicación, ¿no? Y la obligatoriedad de llevar contabilidad electrónica en donde nos poníamos de acuerdo en donde si hay que poner el CFDI en la póliza de ingresos, en la de egresos, que todavía mira, sigue siendo una controversia. Todo eso que me estás comentando, para todos nuestros amigos decirles, mira,
Si bien es cierto, como dices, 2013 nació el CFDI, pero años atrás, como bien dices, llevábamos más de 5 años. Si te recordarás allá por 2008, a lo mejor ya estabas más chico, tú estabas más pequeño. Pero en aquellos años decíamos, ¿y quién va a poder hacer? Yo me recuerdo que lo decíamos, ¿quién va a poder hacer una factura? Y decían las autoridades, la idea es que el día de mañana tú puedas hacer tu factura por tu teléfono. Pero en ese momento los únicos que lo tenían que hacer eran las empresas big, las grandes corporaciones, porque tenían que tener los softwares y los programas. Esa histeria se ha ido haciendo cada día pues, más cercana a nosotros, al grado que hoy de tu teléfono haces tus facturas, ¿estás de acuerdo? Las puedes tener. En aquella época, déjame decirte, estoy hablándote por allá del 2008 con el licenciado Subiría, cuando mete todos los sistemas de esto en la Secretaría de Hacienda, junto con Aristóteles Núñez, que también posteriormente viene a meter toda la implementación de todos los FDIs. Y el producto, después de tantos años, no es uno, desde Oscar Real Benítez, de todos ellos vinieron a llegar a lo que hoy tenemos. Pero la autoridad tiene toda esta información, tiene todo esto. Te preguntaría yo, estimado Mauricio, ¿tú crees que la autoridad tiene tecnología que no hemos visto o más bien está aprovechando la información que le hemos dado? Está aprovechando la información que le hemos dado. Yo creo que la autoridad fiscal con el CFDI lo que hizo fue crear una base de datos estupenda en donde tiene toda nuestra información. Tú mismo no me vas a dejar mentir. El primer CFDI tenía unos datos. La versión 4.0 lo que hace es, pues prácticamente va a llegar al fondo de lo que haces, ¿no? De repente con un amigo común que tenemos, Neftalí, yo le decía cuando estábamos platicando de este tema, Nef, pues Hacienda tiene más datos que tu esposa. Sin duda. Hacienda sabe cuánto ganas y en qué te lo gastas. Cosas que a lo mejor hoy día tu esposa no la sabe al 100%. Te voy a decir una cosa. Hacienda hoy tiene más claridad en todas las cuentas bancarias que tú tienes y firmas que tú mismo. Exacto. Y eso escúchenlo muy bien, amigos, porque es una apuesta que les hago. Saquen y pónganse a recordar cuentas, número de cuenta y todos los datos que cada uno de ustedes tiene o que ha abierto y que no ha cerrado y que están vivas. Hacienda sí las tiene registradas. Fíjate, acabas de tocar un tema que es bien interesante. Ahí es donde entra precisamente ese tema de inteligencia artificial y lo que está haciendo la autoridad fiscal con toda la información. Ellos tienen toda la base de datos con el CFDI, con los depósitos en las cuentas bancarias, con esos convenios que tienen con las instituciones financieras, y entonces lo que está empezando a hacer con la inteligencia artificial es a detectar patrones, a ver tu comportamiento, a detectar incluso discrepancias. Tú por un lado me estás declarando esto, pero por el otro veo que en tu cuenta está ingresando tal, o sea, tu comportamiento es atípico. Oye, y no solo queda en dos manos, es algo que la autoridad recibe y entra a máquinas que le dices, dame un comparativo de depósitos contra ingresos. O sea, pueden hacer una serie de datos. Explícame un dato. Para ti, ¿qué es una base de datos? Lo que hemos llamado el Big Data. ¿Qué es ese Big Data que hoy tiene Hacienda? Pues datos de todo lo que haces, ¿no? Desde el RFC, desde los ingresos, desde los conceptos que facturas, desde, por ejemplo, en el caso de la nómina, qué percepciones recibes, si se entera, si hoy día, Álvaro, incluso con el famoso PUE y el PPD, saber en qué momento cobras y en qué momento pagas, en qué momento, si difieres un pago, etcétera, etcétera. O sea, ellos hoy día tienen toda la información para poderte determinar lo que tú tienes que pagar, que eso es lo que va a pasar. Ayer o antes escuchaba una noticia en donde dicen que por primera vez ya la declaración de IVA de este año va a salir con base en los FDIs con estos conceptos, que aún todavía le vamos a poder mover y hacer algunos ajustes de manera manual, pero imagínate, ese ya es el primer acercamiento de la autoridad en donde te está obligando a que, porque a lo mejor ellos establecen algo y no se implementa en el momento porque el contribuyente también tiene como que acostumbrarse Pues sí, oye, y a cumplir, ¿no? Porque claro, déjame saber, ahora sí que
poquito a poquito se siente más bonito, no de golpe. Pero A fíjate, ver, aquí la parte importante precisamente va hacia allá, ¿no? Ya estamos viendo que la autoridad, con esas bases de datos, tú velo hoy, ¿no? Yo pongo este ejemplo, ¿no? Nosotros que somos del pasado, que nos tocó que nos enseñaran a contabilizar a manita, ¿no? Tal cual, ¿no? tal cual, sí, La sí, sí, sí. póliza, lo hacíamos a mano y luego cuando empezó la tecnología, capturábamos las pólizas en un sistema y así pasaba. Cuando veíamos las declaraciones en donde eran en papel las declaraciones, Claro, se Álvaro, ¿no? llenaban, pero, oye, por Y las favor, presentabas en el banco. ¿Cuándo se daba cuenta la autoridad que tú no habías presentado tu declaración? pues bastantes meses después, si no es que de Hoy, un año hoy cuando se dan cuenta, al día te llega siguiente. un exhorto, no has Claro. presentado tu declaración. Imagínate, esto, y tiene mucho que ver. ¿Por qué la autoridad ha podido hacer todo esto? También tiene que ver mucho con el avance tecnológico. Oye, y quiero mencionar nada más, Mau. Les recuerdo a todos ustedes, amigos, el día de hoy está con nosotros como invitado mi amigo Mauricio Arévalo, dueño de su firma también de contadores. Dame el nombre. Arlo and Tax, Art SC. Law and Taxes, arte, leyes e impuestos, Exacto. ¿no? Art Law and Tax, Mauricio Arévalo, tu servidor y amigo Álvaro Cordón, y estamos aquí platicando sobre lo que es, pues, qué es toda la inteligencia artificial que hoy tiene la autoridad. Ponlos tus comentarios, tus datos, y dice, más allá del cargo y del abono, la inteligencia artificial. Fíjate que ahí tienes muchos datos, cosas muy interesantes. Dijiste, quiero aclararte, Mauricio, eres mucho más joven que yo, mucho más joven. No tanto, no ¿Eh? tanto, no Pero tanto. nada más, ahorita que platicamos, me decía Álvaro, cuando yo estaba en la universidad, pues tú ya eras el catedrático. Entonces, por lo pronto sí hay algunos ayeres, amigo, pero en la profesión todos somos iguales. Déjame decirte que bien decías, hace tiempo era el registro contable a mano. Hoy la autoridad, antes que cualquiera de nosotros, y lo digo para todos ustedes, amigos que nos escuchan, no me dejarás mentir, antes que tú mismo, la autoridad sabe si te van a pagar, si te depositaron, de qué facturaste. Y hoy con tu versión 4.0, como dices, la autoridad puede saber hasta qué tipo de producto vendiste. Porque es que tiene que ser el producto de dama o de caballero, el vestido modelo 1, 3 o 5. Y esto nos va a llevar en un corto futuro a que la misma autoridad te puede decir dónde está tu inventario. Exacto. ¿No? Entonces, cuando yo comienzo a vislumbrar esto de un negocio, hacérselo entender a un cliente, que sepa que hoy la autoridad puede llegar a saber toda tu información antes que tú mismo, pues es una cosa muy bonita, pero también es de aterrarse. Es de aterrarse. Es de aterrarse. Porque al final ellos ya tienen y cuentan con esos datos. No es un secreto a voces. ¿Qué pasa cuando llega el programa o vigilancia profunda? A la vigilancia profunda, correcto. En donde de repente, fíjate, y sucede que el último que se entera es el dueño de la empresa, porque generalmente claro. el dueño de la empresa pues está metido en la operación y deposita toda su confianza en el contador, ¿no? Entonces imagínate, este caso hipotético, ¿no? En donde citan al contribuyente porque es el representante legal de la empresa y claramente sorprendido le presenta las autoridades fiscales ciertos datos de diferencia y se voltea a ver al contador y le dice, oye, conta, ¿eso es cierto? Y el contador a lo mejor ni idea tiene, ¿no? Porque Bueno, no pero no cuadró los FDIs. Fíjate, hoy día, que también es algo que quiero comentar. La inteligencia artificial que está utilizando el SAT es análisis de datos okay, y comportamientos y patrones, pero prácticamente hoy día todo está basando en el CFDI. todo. Yo creo que va a llegar un momento, Álvaro, en el que a partir de esto también te va a poder a lo mejor hacer análisis de requisitos de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Dos temas a lo mejor que hoy ya están en el argot del contador, ¿no? La materialidad y la razón de negocios. Bueno, Imagínate, esos dos temas, determinados por una máquina. No, bueno, imagínate esos dos temas, que es un tema netamente del área de auditoría, para poder dar una realidad a lo que es, qué es la materialidad, qué es la sustentabilidad,
que es el soporte, como bien dijiste, ver la viabilidad de si el negocio es o no es y si está ese gasto sustentado. Me voy para atrás, Mauricio, me voy para atrás porque nuestros amigos de la gente dicen esto no es cierto o estoy viendo un programa de ciencia ficción. Exacto. Y yo creo que nada más hay que decirles que no es un programa de ciencia ficción. Pero no es, yo todavía vuelvo a encauzarlo, no es más que algo que ya existía que se llama el Big Data. El Big Data es tomar la información que la autoridad o que cualquiera puede tener, saberla ordenar y utilizarla en beneficio tuyo. ¿Estás de acuerdo? Ese dato, nosotros como contadores podríamos utilizarlo, pero no tenemos la capacidad de los softwares. O sea, cuando tú tengas esos softwares, y volvemos a un punto, que la gente se suba a los sistemas de software, a esos sistemas de inteligencia que se están creando, vas a poder aprovechar mucha información. ¿Qué hacen los medios? Pues hoy los medios saben por vía tu teléfono dónde vas a comer, qué te gusta, qué domicilio vas, qué compras. Ya ves que hay hasta una broma que sale, ¿no? De que si tú hablas y pides una pizza, ya saben qué es, de qué pizza pides, de cuánto, de qué sabores, a qué horas la compras. El teléfono todo. te está escuchando, Álvaro. O te está viendo. Exacto. Aparte de que te esté escuchando, te está viendo. Que no es una persona, ¿eh? No. Es inteligencia artificial. Es una máquina. Exacto. Yo lo veo, es una máquina. Exacto. Que va a captar información y que entra a un gran servidor. Exacto. Y esa información que entra ahí, correctamente utilizada, se va a llamar inteligencia artificial. Pero es un partes de ese Big Data, esa gran cantidad de información de datos. Por eso es tan peligroso que se vendan las bases de datos. Exacto. Por eso es un delito que haya la venta de información que no ha sido autorizado por la gente. Por eso la protección de datos. Ahí viene la ley Arco, ¿te acuerdas? Exacto. Tú y yo la hemos vivido ya. La ley Arco, que es dominar la protección de la información. Antes cualquiera te decía, oye, ¿me das el teléfono de Dianita? ¿Cómo no te lo paso? Ahora, según la ley Arco, tiene que Dianita darnos su autorización, su consentimiento, para poderte dar el teléfono. ¿Cómo lo ves? Por lo mismo, porque los datos son valiosos. Los datos en esta era, fíjate, se han vivido muchas revoluciones. Hoy día se habla de una industria 4.0, en donde todo esto priva. Automatización, inteligencia artificial, robots que trabajan, robots que van a sustituir a muchos seres humanos. Ese tema nos toca para adelante. Hay profesiones que dicen que están siendo amenazadas y la nuestra es una. Yo no vislumbro en 10 años cómo va a ser la profesión del contador. O sea, vamos a tener que migrar. Yo no sé si incluso las propias universidades, Álvaro, van a tener que modificar. Estamos modificando los planes de estudio por completo, sí, ¿no? Señor, y quizá nosotros como contadores también, ¿no? Porque si hay una industria 4.0, tenemos que voltear a hacer un despacho 4.0, en donde podamos ofrecerle estas tecnologías a nuestros clientes. Fíjate, hoy día, desde mi punto de vista, tenemos que tener en nuestros despachos no solo contadores y abogados. Yo te hablé hace un rato de que eso teníamos. Hoy día en la oficina hay ingenieros en sistemas, hay ingenieros industriales, hay mercadólogos, hay toda esta gente porque los despachos tienen que ser multidisciplinarios. Tú lo comentaste muy acertadamente hace rato, no vamos a ser especialistas en todo porque no nos daría, pero tenemos que llegarnos de los especialistas que tengan ese conocimiento para que nosotros le podamos brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Si ya vemos que las autoridades fiscales están aprovechando el Big Data para fiscalizarnos, tú velo así, Álvaro. Incluso, ¿qué pasó con esta administración cuando llegó en temas de SAT? Hubo muchos despidos de personal del SAT. Reducieron su personal. Pero fíjate que una cosa, reducieron su personal, cambiaron el nivel de capacidad de la gente, metieron gente inexperta, pero se allegaron de sistemas. Exacto. Pero hoy día, incluso, a ver, no han aumentado los impuestos, pero ¿cómo está la recaudación?
¿Y de dónde viene ese aumento en la recaudación? Bueno, vamos a entrar al tema 2 dentro de este punto, pero Diana, me gustaría en este momento hacer un pequeño corte para continuar y podamos pasar al siguiente punto de nuestro tema de tópicos fiscales y la entrevista. Vamos a un corte y continuamos. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Ya estamos aquí de regreso, amigos, y vamos a pasar un poquito con nuestro invitado a la parte de la entrevista. Recuerden ustedes que este programa es un programa de carácter y de temas de carácter fiscal, de carácter contable, empresarial. Y el día de hoy, Mauricio Arévalo, que está con nosotros, es socio director de Art Law and Taxes. Mauricio, ¿cuántos años llevas con esta firma? Con esta firma tenemos aproximadamente 10 años. 10 años. Y lo que te platicaba hace un rato, nació siendo eminentemente consultoría fiscal y compliance fiscal. A eso nos dedicamos. Correcto. ¿No? De repente, pues ya llegó todo el tema de defensa fiscal, teníamos esas dos áreas, y de repente con la pandemia empezamos a ofrecer servicios de contabilidad, pero fíjate, desde otra óptica. Como la empresa es dueña de un ERP, entonces dije, ¿sabes qué? Uno de mis clientes, que es una empresa restaurantera importante, yo le había querido vender el ERP. Y me dice, oye, Mauricio, ¿por qué no a través de tu despacho me llevas la contabilidad? En lugar de que me rentes el ERP, que es lo que quieres hacer porque está en la nube, pues tú te cargo de todo, ¿no? Y entonces dije, oye, ¿se podrá? Y lo que hace la tecnología es que, bien utilizada, Álvaro, tú puedes llevar o hacer procesos que a lo mejor requerirían de mucho personal porque son temas manuales y agilizarlo. Tú montas un ERP y un ERP lo que hace es, pues básicamente que lleves la contabilidad en tiempo real. Tienes que automatizar. Exactamente, empieza a automatizar los procesos de una compañía, ¿no? Desde, por ejemplo, la facturación, el punto de venta, el control del inventario, el control de los bancos, y con eso tienes la contabilidad en tiempo real. Y si puedes tener la contabilidad en tiempo real, ¿qué también puedes tener? El mundo fiscal. Los FDIs en tiempo real, y puedes automatizar en tiempo real. Y entonces también lo que puedes lograr con eso es amarrar en tiempo real. Porque yo creo que uno de los puntos más interesantes ahora, como dices, es ese cruce de información entre lo que tú tienes de la empresa y lo que la autoridad tiene en lo que llamamos su base de datos, sus repositorios de CFDIs. Exacto. Porque también lo que es una realidad es que pareciera que las autoridades fiscales
quieren que ahora olvidemos la contabilidad No. y que todo sea un tema de CFDI. Oigan, no es así. La No. contabilidad es primero. Hay muchas cosas que operan en el mundo contable que no tienen que ver con un CFDI. ¿Estás de acuerdo conmigo? Total y absolutamente, Pero, y la autoridad tiene que entenderlo. Y los contadores también tenemos que entenderlo, pero hoy en este mundo en donde todo es cruce, tenemos que tener muy claras las diferencias y no dejarlas para después, porque el problema es ese. O sea, hace rato que yo hablaba de vigilancia profunda, aterra cuando te dicen, a ver, concíliame diferencias de 5 años, ¿no? Sí. Y te doy 10 días para que lo hagas. No, ese es un tema que ahorita podemos entrar, pero no quiero irme para allá. Primero quiero terminar contigo. El tema concreto de decir, oye, ¿y cómo se llama este ERP que tú tienes? Es un programa que se llama Visorus. El Visorus. Exactamente, Visorus. Y lo que hace es, básicamente, automatizar todos los procesos de una empresa, ¿no? Hacer lo que es un ERP. Exacto. Que es esa automatización, instrumentación para que llegue a basar a una base de datos. Que fíjate, hay 2 conceptos que yo he aprendido en este tema. Uno es sistematizar y otro es automatizar. Sistematizar es poner el ERP. Entonces, el sistema lo que hace es controlar los procesos de la empresa, como te lo comentaba hace un rato. Sí. Y automatizar, vas a automatizar ciertas labores. Déjame ponerte el ejemplo. En el caso de este cliente, lo más complicado, tiene como 50 cuentas bancarias y con 7,000, 8,000 movimientos en cada cuenta. ¿Te imaginas cómo conciliaríamos si lo hiciéramos como en el pasado? ¿Cómo Pues nos tiene enseñaron que a ser un ejército de gente trabajando para él. Ok, imagínate que hoy día, con un robot, un robot con el proceso de RPA que te comentaba, un bot, ejecuta, abre pantallas. La gente lo único que hace es cargar los estados de cuenta, porque todavía eso no se puede. Tú no te puedes meter en la cuenta bancaria de un contribuyente por sistema, salvo que te den un permiso específico, y algunas empresas con un costo adicional se puede hacer. Pero imagínate, tú cargas los estados de cuenta y el bot en automático hace lo que un chavo va viendo. Oye, yo tengo registrado esto en contabilidad, pero lo hace de manera automatizada. ¿Qué pasa cuando tú esos cruces, esa carga de información, pues no la haces correcta? Porque ese es nuestro problema, lo que dijiste ahorita. Sigue siendo sujeto a ser cargada por el ser humano. Vamos a llegar cuando el banco me permita poder entrelazarlo, ya no va a ocurrir ese problema. Hoy día lo que hacemos, pues, es subir a final de mes el PDF del estado de cuenta. Correcto. Con los movimientos, ¿no? Y obviamente el robot lo que hace es, ¿qué registraste en contabilidad? Va contra el estado de cuenta y te muestra los movimientos que no están de un lado o del otro. Y entonces tú ahí te das cuenta. Te saca un reporte en donde te dice, estos movimientos que aparecen en el estado de cuenta no están registrados en tu contabilidad. O viceversa, estos movimientos que están registrados en tu estado en tu contabilidad no están en el estado de cuenta. Hace lo que haría un chavo, ¿no? Abriste o hoy un auxiliar contable. En tu firma abriste una nueva área que fue a trabajar a través de un ERP y que es un gran éxito desde el punto de vista de carácter profesional. Adicional a eso, que ya me dices, eso te pasó en la pandemia. Y ahí entendiste que hay un nuevo mercado a explorar y que hoy se te está abriendo al frente, ¿no? Ahora, te voy a decir quién es el principal enemigo. El contador. Claro. ¿Por qué? Porque el contador siente que va a ser desplazado por las máquinas o por los sistemas. Y es una realidad. O sea, este tipo de procesos como conciliación son los que a ti te gusta hacer un proceso de estar revisando esa información. ¿Eso que hace un auxiliar contable? Pues claro que no, a nosotros nos gusta la magia, ¿no? Nosotros necesitamos la información, ya que la información está definida para poder ayudarle al empresario a tomar decisiones. Nuestro trabajo es ese. Tenemos que enseñarle a nuestros contadores, a los auxiliares, que eso es lo más valioso de nuestra profesión, porque lo que va a desaparecer de la profesión van a ser los trabajos repetitivos, porque eso es lo que pueden hacer las máquinas. Como en todos los trabajos, ¿no? Todo trabajo repetitivo, todo trabajo que sea de repetición actuada, ya sea de seres humanos o de eso, tenderán a ir a desapareciendo. Dime, Mauricio, por favor, a nivel de tu firma, ¿dónde te desempeñas normalmente? ¿En la Ciudad de México, Oaxaca? ¿Dónde lo tienes? En la Ciudad de México. Tenemos la oficina en
aquí en la Ciudad de México, y tenemos una oficina en Oaxaca, que es donde tenemos nuestra fábrica de softwares. Allá son los desarrolladores. Y hoy día los desarrolladores trabajan en todos lados, ¿no? Tenemos realmente para el desarrollo lo que necesitas es que la gente esté frente a la computadora y pueden estar en México o en el extranjero incluso. Maravilloso. Pues yo, Mauricio, te felicito realmente en esta parte. Quiero ser muy claro porque el punto de ir abordando nuevas áreas dentro de la profesión misma nos va abriendo nuevos mercados y nos hace ver que el futuro, pues no es tan negro. Mira, y no todo es perfecto, porque te enfrentas a, así como a lo mejor cuando salieron los teléfonos. Estoy leyendo un libro que habla de la historia del iPhone, y yo no había caído en cuenta de que, por ejemplo, lo más interesante de iPhone ahorita es la tienda, ¿no? Porque puedes descargar un montón de aplicaciones. Cuando salió la primera versión, no existía la tienda y no existían las aplicaciones, ¿no? Entonces, igual, cuando tú sacas tu primera versión, pero todo esto es perfectible. La propia autoridad está haciendo eso, ¿no? De repente te llegaba una carta de invitación y tú decías, oye, es que es totalmente improcedente. Nos tocó un caso en el despacho en donde decían, es que no me cuadran tus ingresos con lo facturado. El requerimiento estaba tomando la base con el IVA. Pero es que eso sigue siendo al día de hoy. Y esa parte ahora regresaremos para allá, porque la información de la autoridad también se carga de seres humanos. Y entonces, si le das, toma un cada dato con el IVA, pues te toma un dato incorrecto. Exacto. Pero como bien dices, hay que seguir abordando. Vamos a pasar a un corte, si eres tan amable, Mauricio. Okay. Vamos a regresar a abordar nuestro tema del tópico fiscal y las noticias de BPS News. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Hola, estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Bien, estamos regresando aquí al tema con Mauricio. Muy interesante los puntos que planteamos, pero Mauricio, regresando al tema de la inteligencia artificial, concretamente dime, ¿tú en dónde ves que afecta la inteligencia artificial a la contabilidad, a los contadores? Bueno, son dos mundos, dos respuestas. ¿Qué ves en concreto? Yo veo en concreto hoy día en el tema de impuestos la fiscalización. Okay. ¿Por qué? Porque las autoridades fiscales, como lo platicamos, bien o mal, perfecto, ¿no? Ellos ya están aprovechando la base de datos y te están mandando cartas de invitación y tienen sus programas de vigilancia profunda en donde lo que están haciendo, pues básicamente es utilizando la información. Sí. ¿Dónde veo el talón de Aquiles del contador? En que muchos no estamos igual, o sea, no pensamos que las autoridades fiscales ya estén haciendo uso o acopia de esta información para poderlos fiscalizar, como que todavía, ¿sabes cuál es el problema de los contadores? Que a veces somos muy cuadrados, por eso nos dicen que somos muy cuadrados, no somos de mente abierta, somos muy resistentes al cambio, pero si no entendemos que este mundo ha cambiado, que gran parte de lo que hoy día hacemos lo hacemos
con el teléfono y que muchas de las cosas en nuestra vida profesional las vamos a tener que empezar a hacer también así, con sistemas, con ayudas de inteligencia artificial y buscarlas. Créeme, Álvaro, que hoy día hay muchas opciones, las que yo podría ofrecerte, como el caso de mi software Visorus, o otra plataforma que tenemos que se llama SIAC, en donde se llama Sistema de Inteligencia Artificial Contable. Mira, yo cuando lo vi me quedé gratamente sorprendido porque tú metes la fiel de un contribuyente y el sistemita empieza a sacarte todo. Cuánto factura, tu opinión de cumplimiento, si está. Pero te lo saca producto de que todo lo saca de la información del Sí, SAT. exactamente. Esta es una plataforma que emula lo que hace el SAT. Que emula lo que hace. Oye, fíjate que ahí yo creo que el dato importante que tenemos que darle a la gente es que es el momento de arranque. Exacto. Yo creo que estamos en un momento, mira, yo creo que en la historia del ser humano hay ciclos. Y hay ciclos que los grandes viejos vamos teniendo que entender que va cambiando. Y vamos bajándonos y van subiendo otros. Es el momento en que los jóvenes tienen para crecer todo. Porque conocen de lo que es el mundo, ¿sí o no? Conocen de la informática, porque ya es parte de su chip. A nosotros nos costó entender el chip, pero los chavos lo traen desde nacimiento. Ellos están inmersos en la aldea digital, nosotros no, ellos son nativos de esta aldea digital, nosotros tuvimos que subirnos, nosotros fuimos mecánicos, nosotros fuimos manuales, a nosotros la resistencia al cambio es normal. Porque fue un mundo así como que completamente yo recuerdo, la tarjeta perforada. No, bueno, eso. Para el control de los inventarios. Para muchos jóvenes, ustedes no saben ni lo que era la tarjeta perforada. Es Jurassic Contable. Jurassic Contable, sí, era empezar con aquello cuando hacías tus tarjetas, Fortran, se perforaban, COBOL, todo eso, y eran Álvaro, los la hoja sistemas. de 16 columnas, ¿te acuerdas? Donde hacíamos los asientos y los ajustes. Todavía la deben de conocer algunos. La de 16 columnas, 8 los tabulares verdes, etcétera. Hoy ya hasta les da flojera ver el Excel. Las pólizas de colores. No, bueno. No, hombre, o sea, imagínate, o sea, cómo ha cambiado, cómo ha migrado todo esto, y lo acabas de decir, o sea, es momento en que los jóvenes empiecen a sean disruptivos y que vean cómo pueden aprovechar la tecnología para prestar, fíjate, yo desde mi punto de vista, como lo veo, se está abriendo una ventana para poder ofrecer nuevos servicios a los clientes. Yo creo que sí, pero hay que ser disruptivo. Exacto. Y también hay que ser claro, hay que entender qué hay para ver cómo lo aprovechas. Yo sí creo que los jóvenes de hoy en día, y este programa va dirigido totalmente a ustedes, en el cual pueden subirse a estas nuevas tecnologías y ver el futuro de México. El futuro de la contabilidad a nivel internacional. Este es el futuro. Tú decías al inicio del programa, ¿cómo vamos a hacer en 10 años? No lo sé. No lo sé, pero de que va a ser una cuestión futurista es algo especial. Ahora, voy a tocar otro tema, por favor, Mauricio. ¿Crees que la inteligencia artificial genera desempleo? Por otro lado, se ha dicho que la inteligencia artificial, pues claro que es optimizar a base de tecnología de datos, pero encontramos que hoy todo lo que ha sido crecer con la tecnología ha generado desempleo de gente. Y por supuesto va a haber nuevos empleos hacia el futuro y van a llegar nuevos, son empleos mucho más automatizados. En esa cantidad, ¿cómo ves el medio profesional? Hablando de la inteligencia artificial. Sí, es una realidad. Yo creo que ese es precisamente a lo mejor cuando tú platicas con contadores o con colegas, como que nos sentimos amenazados, pensamos que se nos acabó la profesión contable. O sea, el mundo llegó tema. Ya, ese golpe ya llegó. Eso ya llegó. Claro que sí. Va a haber gente que, ¿hacia dónde tenemos que migrar? Hacia ser no solo hacedores, sino analistas. ¿Qué puedo hacer con la información? Ya la tengo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué ventaja le puedo dar a mi cliente? Análisis. ¿Hacia dónde lo puedo llevar? ¿Cómo le ayudo a tomar? A ver, el empresario está inmerso en cómo hacer crecer su negocio. ¿Tú cómo le ayudas en esa parte? ¿Cómo analizamos los estados financieros? Eso es lo que la gente tiene que entender, amigos, es dime qué hay, dime qué estoy vendiendo, qué vendo más, qué vendo menos, qué gasto. El hacer ya es algo más automatizado. El interpretar la información que tenemos,
El cómo le das, a dónde debe de vender, a dónde debe de atacar, a dónde debe de ir, esa es la información del futuro. Esa es la información. Hacia allá tenemos que ir, hacia trabajos, porque va a haber cosas que las máquinas, o sea, el ser humano, y nada más imagínate la posibilidad, en México hay muchas pymes. Entonces imagínate, la labor de nosotros como contadores o como gestores debería ser acercarnos y acercarles esas tecnologías a las pymes. Déjame decirte porque que también las necesitan. El 70% del mercado de México es pyme. Un 20% es la pequeña y mediana empresa, desde el punto, no pyme pequeña, un poquito ya, y menos de un 10% es la gran empresa. Entonces el mundo está lleno, la oportunidad la tenemos, jóvenes. Si aprendemos a interpretar, a revisar, a ver qué nos da, no solo hacer, el hacer se va a quedar en el pasado. Exacto. Se va a acabar automatizando, porque como lo dijiste hace ratito, hoy tenemos que cargar el estado de cuenta. En un par de años vas a agarrar con un escáner, escaneas el estado de cuenta y lo va a ordenar. Eso ya se puede hacer. Lo que quisiéramos todavía es que desde que estás en tu cuenta bancaria se pudiese realizar el registro contable, y eso va a pasar. Y estamos muy cerca de que ocurra. Muy cerca. Entonces imagínate, cuando hagas todo eso, vas a tener una contabilidad en tiempo real. Entonces, tú como contador, ¿cuál va a ser tu labor? A lo mejor, fíjate, voltear a ver programas de cumplimiento, el compliance legal, el compliance corporativo. Exacto. Cómo ayudarle a las empresas a implementar un gobierno corporativo, cómo enseñarles, porque hoy día también el problema de la pyme está ahí. ¿Estás de acuerdo? Y dijiste un dato muy claro hace ratito, el compliance fiscal, porque pasará la vida, y lo digo abiertamente, Mau, pasará la vida, haremos todos los sistemas automatizados, la gente podrá dar información, pero mientras el cliente no entienda que tiene que cumplir adecuadamente con sus impuestos, va a seguir buscando caminos de salida. Y hay muchos asesores que lo que dicen es, hay que buscar. Hay gente que nos critica y les respetamos su punto de vista porque dicen, no sean fríos, hay que buscar por dónde no pagar. Y creo que nosotros estamos aquí para decirle al cliente cómo debe de pagar. Exacto. Es darle tranquilidad y darle seguridad. Ese es el trabajo de un contable. Mira, yo creo que muchas veces también eso está en el desconocimiento del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente no sabe cuánto gana. Muchas veces eso pasa. O sea, muchos clientes de la pyme manejan su empresa como si fuera una tienda, aunque sean grandes empresas. La bolsa del alpargatero. Cuándo entra, cuánto sale, y en función de eso, y entonces no se quedan en el camino del medio. Entonces por eso siempre buscan esos caminos, porque dicen, yo no quiero pagar impuestos, yo quiero seguir ahí. Si tú como consultor, déjame verlo así, le puedes enseñar a tu cliente cuánto te deja el negocio. Oye, ¿para qué te metes en un riesgo? Oye, tu negocio te está dejando el 30%, cuídalo, es la gallina de los huevos de oro. ¿Qué te metes en este riesgo por todo este tema? O incluso la eficiencia, porque por ejemplo, empresas que manejan sus negocios así, no saben que las utilidades se van en los faltantes de inventario, por ejemplo. Ese es otro tema y será otra invitación en próxima fecha, porque hay muchos temas que se desprenden del mundo fiscal. Mauricio Arévalo, te quiero agradecer mucho el que hayas estado presente aquí el día de hoy con nosotros. Te quiero agradecer mucho que Art Law and Tax se esté en el mercado. Somos socios estratégicos de trabajo. Es un placer saludarte, un placer de verte. Mándale un fuerte abrazo a nuestro socio y amigo Neftalí. Mauricio Herrero, tienen aquí en la línea tienen todos, hemos estado pasando sus datos, su teléfono, su contacto @frinet.com, en la dirección en la avenida Vicente Suárez, también en la Colonia Condesa. Y bueno, estaremos en contacto. Cualquier información para poder localizar a Mauricio Arévalo lo pueden tener aquí a través de BPS News. Y una vez más, agradecerte como siempre tu presencia y las puertas de siempre abiertas a tu programa. Gracias, yo encantado de platicar estos temas contigo. Y de verdad, o sea, nosotros los que estamos en estas edades, tenemos que mostrarle a los jóvenes que hay otros caminos. Claro. Y los caminos es, no desconfiemos de la tecnología, aprovechemos, veámosla como una amiga, como una aliada. La tecnología es el camino que viene hacia el futuro. Exacto, estamos en la revolución digital y hay que subirnos a la ola. Te agradezco mucho. Gracias, tus comentarios. Álvaro. Vamos a un corte y continuamos con BPS News, noticias desde otra perspectiva.
Síguenos en todas nuestras redes sociales. GCI Radio MX. Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos. No queremos dejar de mencionar, como siempre en VPS News, noticia desde otra perspectiva. Fíjense, amigos, que el día de hoy y en esta semana ha habido mucho ruido con respecto a un dinero que dicen que se le dio a gente de la presidencia hace algunos años para efecto de llegar al gobierno. Todo eso es cuestionable porque no hay huellas. Dicen, todo el tiempo se dice, ¿de dónde sacan pruebas? ¿Cómo me demuestran pruebas cuando se manejaba el efectivo? Hoy, con todo lo que hemos platicado y que aquí les hemos dicho, el efectivo ya también se va a poder rastrear. Todo lo que hay hacia atrás, pues así fue la historia. Y hay documentales, hay gastos que nunca van a poder demostrarse. Entonces, encontramos que mucho de lo que trae hoy en estos ataques que se han hecho a diferentes autoridades del Poder Ejecutivo, y concretamente ha sido contra el señor presidente, pues se tendrá que demostrar a través de las investigaciones, a través de la DEA, a través del contador, el que tiene que ver y verificar. ¿Achí? Se fue el internet. Pues como que se va el internet. No, sigue. No, se termina. Bueno, pues ni modo. Si se nos fue, ya nos fuimos. No, sigue. A ver, ahí tenemos aquí la comunicación, ¿verdad? Dicen que siguen las cosas. Pero bueno, amigos, queremos despedirnos de ustedes para dejar y verlos a ustedes y decirles que la información contable debe de ser el soporte. Siempre los documentos hablarán y demostrarán a la sociedad. Estamos y nos despedimos de ustedes en VPS News y nos vemos en la próxima cápsula. Hasta la próxima. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. VPS, tu aliado en los negocios.